Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Ariane y en esta ocasión traigo el caso real de mujeres asesinas titulado Sonia Desalmada. Este caso se basó en la historia de María Laura ocurrido en Gonet, Argentina. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿En realidad fue un arranque de celos o hay algo más? En el año 2000, una llamada le cambiaría la vida a María Laura. Después de la llamada, ella salió para encontrarse con dos mujeres. Esa fue la última vez que su padre la vio. María Laura tenía 22 años de edad, una joven romántica, a quien le gustaba la poesía y escribía poemas de su día a día. Ella comenzó a trabajar en una clínica, y ahí conoció a un médico llamado Incio, de aproximadamente 50 años de edad. Se enamoró de él e iniciaron una relación. Pero era una relación secreta porque María Laura no le había dicho nada a sus padres. Ellos sabían que tenía un novio, pero a base de mentiras, porque les dijo que se llamaba Fernando y tenía 28 años de edad. Cuando ellos se enteraron de quién se trataba, su madre no lo aceptó. No le parecía bien que su hija se relacionara con un hombre mayor con hijos y además con esposa. Pero María Laura le aseguró que él le había dicho que estaba separado y siguió con la relación. Obviamente esto no era verdad. Él vivía con su esposa llamada Elida Di Sopra de 58 años, quien trabajaba como tarotista en una santería. Y supuestamente cuando Elida empezó a sospechar que su esposo le era infiel, fue a la clínica y ahí lo comprobó. También ahí María Laura se dio cuenta que Incio aún vivía con su esposa. Pero tiempo después tuvo que cerrar la clínica e Incio decidió viajar a Perú para visitar a su familia. Durante su ausencia, María Laura comenzó a recibir llamadas donde le reclamaban por haber destruido a una familia. Su padre también sabía de estas amenazas, pero ellos no tuvieron precaución. María Laura recibió una última llamada donde la citaron a la vuelta de su casa, supuestamente para hablar sobre Incio. Pero ¿cómo sabían dónde vivía ella? ¿Por qué María Laura accedió a irse con ellas? Dos mujeres la habían citado a la vuelta de su casa. Iban en un auto, una de ellas estaba embarazada y le dijo que ese hijo que esperaba era de Incio. Además le hizo saber que él le hacía eso a muchas mujeres. Más adelante se supo que Incio salía con varias mujeres y entre todas ellas lo sabían, incluida su esposa. Pero esto no lo sabía María Laura, así que confiada y en su inocencia se subió al carro y se fue con ellas. Pero antes le dijo a su padre que todo estaba bien y volvería. Esa fue la última vez que la vio. Estas mujeres la llevaron al departamento de Élida, la esposa de Incio, pero antes de esto, la mujer que estaba embarazada se fue de ahí. María Laura entró al departamento, Élida y su amiga ya no la dejaron salir. Estuvo secuestrada por un día y ahí hablaron de lo sucedido. Pero María Laura aseguraba que Incio siempre le dijo que él era separado, aunque esto no sirvió de nada, ya que le inyectaron una sustancia para dormirla. Tenían todo planeado. Se la llevaron en un auto. Pararon a comprar combustible. Después siguieron su camino y se detuvieron en un lugar para quitarle la vida. Primero intentaron descuartizarla, pero no lo lograron. Estas heridas le causaron un dolor intenso a María Laura, por lo que despertó. Fue cuando estas mujeres le rociaron el combustible por todo el cuerpo y le prendieron fuego. Pero no se percataron que una persona las vio, y esta persona se acercó al lugar, vio la escena del crimen y dio aviso a las autoridades. Encontraron el cuerpo de María Laura quemado y pudieron reconocerlo por un tatuaje de Catarina que ella tenía. Pero aquí había datos importantes, porque primero las secuestradoras, antes de quitarle la vida a María Laura, llamaron al padre y le pedían un rescate. Le mencionaban que querían el plazo fijo, el cual se trataba de $28,000 que ellos tenían por la venta de una casa. Y casualmente ese plazo fijo vencía al siguiente día. ¿Cómo era posible que estas mujeres tuvieran datos precisos sobre el dinero? Es cuando entonces la madre empieza a sospechar que las secuestradoras de su hija eran personas allegadas y sabían de este dato. Pero, ¿quién podría ser? Pensaron en el exnovio de su hija, Incio. Y es que cuando todo esto ocurre, él estaba en Perú. Le quitaron la vida a María Laura y todavía hicieron una última llamada para cobrar el rescate. Toda esta información ya se la habían dado a las autoridades, se había puesto una denuncia, y gracias a esta última llamada que hicieron las secuestradoras, pudieron rastrearlas.
y las encontraron justamente en el auto que el testigo vio huir en la escena del crimen. Los forenses acudieron al departamento de Elida, donde encontraron las huellas de Laura, la sustancia que le habían inyectado y el recipiente de combustible. Ellas se declararon culpables y fueron condenadas a cadena perpetua, pero 11 años después fueron puestas en libertad por la aplicación de una ley llamada 2x1. Pero la madre de María Laura no se quedaría conforme, porque ella estaba segura que había otra persona involucrada, un autor intelectual. Y es que en la investigación se dedujo que el que podría saber del plazo fijo que ellos tenían era Incio, el exnovio de su hija. Y después de quedarse sin trabajo, necesitaba dinero. Quizá él fue el responsable de este acto, con ayuda de su esposa, pero no tenían las pruebas suficientes que lo culparan. Fue así como la madre de María Laura estudió Derecho para resolver el caso de su hija. Inició en el 2001 y se recibió en el año 2008. Así pudo intervenir en el caso e hizo un pedido de nuevas detenciones. Incio y su hija fueron detenidos, culpados por ser los autores intelectuales del crimen, pero fueron absueltos por falta de pruebas. La madre de María Laura no estuvo de acuerdo por la impunidad que hubo en el caso de su hija. Además se dio cuenta que eso era común, ya que ella estuvo dando asistencia a varias víctimas de delitos violentos donde siempre había impunidad. En su momento, la madre se encargó de darle difusión, pero aún así no pudo hacer justicia por su hija. Lamentablemente, esto siempre ha ocurrido. ¿Cuál fue el error de María Laura? Ninguno. Simplemente encontrarse con las personas equivocadas.